Señoras y señores, muy buenos días. Les damos la bienvenida a este Salón Ilia de la Cámara Alta para participar de la presentación del proyecto de ley de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno. Participan del estrado el licenciado Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de la Nación, el licenciado Rogelio Frigerio, ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el doctor Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, y el doctor Emilio Monzó, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Queremos destacar y agradecer que estén presentes los señores y señoras senadores y diputados de la Nación, directivos y autoridades de ambas cámaras, autoridades nacionales, provinciales y municipales. En el marco de la presentación formal ante el Honorable Senado de la Nación del proyecto de ley de régimen federal de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno, presentado por el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y cuyo texto fue suscripto por los representantes del Gobierno Nacional de 21 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en primer lugar, se procederá a la firma de un acta. En primer término, lo hará el presidente provisional del Senado, el doctor Federico Pinedo. Suscribe a continuación por el Gobierno Nacional el ministro de Hacienda de la Nación y presidente del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, licenciado Nicolás Dujovne. Invitamos a hacer lo propio por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al ministro de Hacienda, contador Martín Mura. Sí, te están sacando un perfil no muy adecuado, así que vamos a firmar los costados. Acá. Continúa por la provincia de Mendoza el ministro de Hacienda y Finanzas, secretario del Comité Ejecutivo del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, licenciado Lisandro Nieri. ¿Cómo te va? A continuación, por la provincia del Neuquén, el ministro de Economía e Infraestructura, licenciado Norberto Bruno. Por último, el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, el licenciado Rogelio Frigerio. Luego de la firma de esta acta, invitamos al ministro de Hacienda, licenciado Nicolás Dujovne, a dirigirnos la palabra para explicar la importancia de este proyecto. Bueno, le voy a dar ahora la palabra al señor ministro. Gracias a los ministros del Poder Ejecutivo, señor presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y señores ministros de las provincias y señores senadores. Me parece que hoy es un día modestamente histórico. Digo modestamente histórico porque tiene mucha relevancia lo que va a pasar en el día de hoy en el Congreso Nacional. En el Senado de la Nación se está presentando un proyecto elaborado por los ministros de Economía de las provincias, de la mayor parte de las provincias, y por el Ministerio de Hacienda de la Nación, que trata un tema crítico que es dar a todos el mensaje de la solvencia de la Argentina en largo plazo, que es la otra manera de decir que la Argentina no va a incurrir en crisis que terminen en grandes caídas que mandan a la pobreza a partes muy importantes de la población. Y esto es muy importante para las provincias, para los municipios, para la nación, y especialmente para los argentinos, para los habitantes de la Argentina y para los más pobres de los argentinos. Saber que sus gobernantes les dan una garantía de que no van a generar
crisis que lo suman en la pobreza. Y hoy a la noche se va a ingresar a la Cámara de Diputados de la Nación el presupuesto nacional para el año que viene. Como dice la ley, el 15 de septiembre hay que presentarlo, se va a presentar creo que hoy, ministro. Con lo cual no solamente estamos cumpliendo los argentinos con las pautas de previsibilidad en cómo se utilizan los recursos del pueblo, sino también poniendo todos los elementos de la situación argentina arriba de la mesa para que esto también sea materia del análisis y de las propuestas en la campaña electoral, lo cual también es muy relevante. Así que, sin más, le voy a dar la palabra al ministro Duhovne para que explique los términos a los que ha arribado el acuerdo entre el Gobierno Nacional y los gobiernos provinciales. Gracias, Federico. Bueno, la historia macroeconómica de la Argentina de las últimas décadas nos ha mostrado una Argentina llena de baches, de altibajos, de recesiones, una anomalía porque los países que se han desarrollado no han tenido la cantidad de recesiones que ha tenido la Argentina. Nosotros estamos convencidos de que sin inversión no hay crecimiento, sin crecimiento no hay reducción de la pobreza y para que haya inversión necesitamos estabilidad, reglas de juego claras y para ello necesitamos ser solventes porque podemos prometer estabilidad en las reglas de juego para promover la inversión y el crecimiento, pero sin solvencia fiscal es muy probable que de alguna manera o de otra terminemos afectando derechos de terceros, terminemos generando una de las tantas crisis que ha tenido la Argentina. La manera que tenemos de asegurarnos de que vamos a ser solventes en el mediano y largo plazo es tener un tamaño del gasto público consistente con una presión tributaria en la cual la Argentina pueda desarrollarse y crecer. Porque transitoriamente podemos tapar un bache fiscal algún año que crecemos mucho, pero si no tenemos un Estado austero, bien enfocado en el gasto social, en definitiva vamos a estar expuestos a eventos internacionales, a eventos que no controlamos, con lo cual la única manera de garantizar la solvencia fiscal es teniendo un sector público que podamos financiar y que sea consistente con impuestos que sean pagables para la sociedad y donde las empresas puedan desarrollarse, generar empleo. En ese marco, este proyecto de responsabilidad fiscal es revolucionario en dos aspectos. El primero de ellos es el consenso. Quien está presentando hoy el proyecto ante el honorable Senado de la Nación no es el Poder Ejecutivo, es el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal. Consejo en el cual hemos estado trabajando todo el año la Nación y las provincias en una tarea que no hizo más que mejorar el proyecto, porque de nada serviría tener un proyecto que pasa con fórceps impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional si no goza del consenso de todos los actores que vamos a tener que participar en el cumplimiento de este acuerdo, con lo cual el consenso es la mejor receta para que esta reforma sea sostenible. Y yo debo decir que la participación de los distintos miembros del Consejo no ha hecho más que enriquecer el proyecto y hoy tenemos un proyecto que es mejor que el que comenzamos a discutir a inicios de año porque fuimos incorporando las sugerencias de las distintas provincias y eso hace que hoy haya un compromiso que asegura que este proyecto no solo va a tener un trámite rápido en el Congreso, y a eso los llamo también, sino que además el compromiso con el cumplimiento va a ser mucho mayor.
En líneas muy generales, lo que vamos a hacer es poner límites al crecimiento del gasto por parte de las jurisdicciones nacionales y provinciales. Para la Nación vamos a mantener constante el gasto primario en términos reales de aquí en adelante. En las provincias hay una diferencia entre aquellas que tienen superávit financiero y las que tienen déficit financiero. Las que tienen superávit financiero, todas mantienen el gasto corriente constante hasta el año 2020, pero a partir de allí, digamos, las que están en déficit deben mantener el gasto primario constante hasta que recuperan el equilibrio. Las que están en déficit, digamos, pueden aumentar el gasto hasta el nivel de crecimiento del PBI nominal. Además, se incorporan límites al crecimiento del empleo público para que no pueda superar el crecimiento vegetativo de la población, cláusulas de fin de mandato para que al final de los mandatos de los distintos poderes ejecutivos no se puedan generar actos permanentes de gasto público que terminen afectando luego el mandato del siguiente gobierno. Así que yo creo que con la vigencia de esta ley, la Argentina va a poder seguir construyendo un Estado más eficiente que se enfoque en distribuir sus recursos de una manera equitativa, enfocándose en los programas más importantes, los programas sociales, los programas enfocados en llegar a aquellos que menos tienen, a inclinar la balanza para que este sea un país con igualdad de oportunidades. Así que solo quiero agradecer la tarea del Consejo, Patricia, todos los ministros de Hacienda provinciales, los gobernadores, a todos quienes estuvieron involucrados y decirles que estoy muy contento de lo que hemos logrado y el proyecto que estamos ingresando hoy al Senado. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego de la palabra del doctor Federico Pinedo, presidente provisional del Senado, y del licenciado Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda de la Nación, concluye la presentación del proyecto de responsabilidad fiscal y buenas prácticas de gobierno en el Congreso Nacional, ocasión en la que se firmó un acta que también ha sido suscripta por el doctor Emilio Monzó, presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan muy buenos días.